Bien, tiene la palabra, señor gestor. Buen día. ¿Cómo le va, Podría doctor? decirnos Buenos en días. el Una momento que pregunta usted para realiza la comenzar el denuncia, interrogatorio. se Usted ocupaba de algún mencionó, cargo recién acaba de mencionar político, una denuncia. público. Sí, era diputado Primero provincial podría en aquel decirnos momento. en el momento que usted realiza la denuncia, se ocupaba de algún cargo político, público. Sí, era diputado provincial en aquel momento y tomamos conocimiento de una investigación que se había hecho a través del Centro de Estudios Nelson Mandela, que en aquel momento presidía el fallecido Rolando Núñez, donde, bueno, daba noticia de dos contrataciones que se habían hecho durante la gestión de Aída Ayala como intendente de Resistencia y que tenían que ver con la recolección de residuos tanto convencionales como no convencionales. Eran dos contratos que, dado el tiempo transcurrido, no recuerdo los montos, pero que era por arriba de los 500 millones de pesos en aquel momento. Nosotros tomamos conocimiento de esa investigación, de posibles irregularidades que habría en esa contratación, y a partir de allí fuimos a la Fiscalía Provincial, donde junto a otros legisladores en aquel momento hicimos una denuncia penal. Eso creería que fue en el 2015, pero por ahí, por el tiempo transcurrido, podría errarle en la fecha, pero creo que fue en el 2015 que hicimos esa denuncia, que luego, bueno, viene a la justicia federal. Y en aquel momento, digamos, se había la irregularidad que a nuestro criterio nos llevaron a hacer la denuncia, era que por un lado había una cuestión de que la normativa del municipio hacía que este tipo de contrataciones debía pasar por el Consejo Municipal. Entonces, ese requisito no se había cumplido en este caso. Más aún lo que era la concesión o tercerización de un servicio eminentemente público como es la recolección de residuos, no pasó por el municipio, sino que se hizo una contratación que la llevaba adelante tanto la entonces intendente como su jefe de gabinete, Leandro Esdero. Entonces, allí, esa era una de las irregularidades, pero también tenía que ver con que la empresa que iba a prestar esos servicios, bueno, aparentemente ni siquiera tenía el alta de AFIP para la contratación de personal de servicio, o sea que no, ni siquiera tenían la calidad de empleadores ante la AFIP, o sea, no tenían un solo empleado cuando se le hace ese contrato, que hoy con la inflación y todo eso uno hasta pierde noción de los valores, pero en aquel momento era un contrato verdaderamente millonario, al punto tal que cuando asume Capitanich como intendente, entiendo que se produce una renegociación con una baja en todos los rubros de los montos que se habían dado. Capitanía asume diciembre de 2015, ¿no es cierto? Entonces se produce una renegociación que le implicó al municipio una importante reducción de todos los costos, lo cual habla a las claras que los costos que se habían y los montos que se habían planteado en aquel momento eran absolutamente excesivos. Y bueno, y creo que también la composición social de PIMP y la vinculación directa que tenían con el poder político de entonces en el municipio, o sea, la intendente Aída Ayala, incluso entiendo que tuvo objeciones hasta del propio Tribunal de Cuentas,
que determinó incompatibilidades y hubo ahí que... No recuerdo cómo terminó la cosa del Tribunal de Cuentas, pero también el Tribunal de Cuentas había objetado el contrato. Así que era un mar de irregularidades que hizo que nosotros, bueno, presentemos la denuncia y, bueno, pasó el tiempo, pero acá estamos. Cuando dice nosotros, ¿quién lo acompañó en la denuncia? Varios diputados provinciales, a ver, Mariel Gersel seguro, que era diputada de Villa Ángela en aquel momento,